Sí, se escucha. Muchas gracias. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida de parte de CIEM. Mi nombre es Melissa Martínez. Yo voy a estarles apoyando durante la logística de todo este webinar. Y bueno, les damos la bienvenida al webinar Cómo manejar clientes conflictivos, técnicas efectivas, el cual se va a desarrollar de ahorita de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana. Y antes de empezar, quiero presentarles a quien será el instructor de este webinar, que es el licenciado Rodrigo Martínez Olivares. Bueno, él es consultor organizacional con más de 11 años de experiencia. También es consultor de Punto Limpio, consultor modernista, consultor de ecoturismo y es instructor y evaluador independiente. Y bueno, en este momento le quiero ceder la palabra al licenciado Rodrigo. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su participación y asistencia. Muchísimas muchísimas gracias. Bienvenido a todos los que nos apoyan en esta ocasión con su presencia. Vamos a estar clientes conflictivos. Es un tema tan relevante, tan importante, independientemente del giro de la empresa de que se trate. El cliente es el centro, es el motor de la empresa, de la organización, es el que trae el recurso dentro de la empresa. Sin embargo, ¿hasta qué punto es necesario estructurar los procesos de tratar a este tipo de personas o a este tipo de clientes y cómo lo vamos a hacer? Porque va a llegar un momento en donde puede llegar la ocasión en donde es más costoso el tratar a los clientes que el beneficio económico que pudiera llegar a tener la empresa. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta de, en muchas ocasiones, las sesiones que van suscitándose con los clientes o los errores que se van presentando, los conflictos suceden por las circunstancias organizacionales que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces vamos a ver este tipo de ejemplos o este tema desde la perspectiva en donde efectivamente puede haber conflicto con clientes, pero esos conflictos no necesariamente surgen del cliente hacia la empresa, sino en muchas ocasiones los podemos generar de la empresa hacia el cliente. Por lo tanto, tenemos que dimensionar desde esta perspectiva los conflictos, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Rodrigo Martínez Olivares. Muchas gracias por la presentación, licenciada Melissa. ¿Sí? Voy a ver cuántas personas tenemos en esta ocasión. Tenemos 16 personas. Vamos a estar viendo continuamente lo que es el chat. De igual forma, los que quieran participar activamente lo pueden hacer sin mayor problema. ¿Nos podrían mencionar de dónde nos, nos acompañan, qué giro de negocio tienen, para poder ir retomando algunos de estos ejemplos de acuerdo y adaptarlos en este caso al giro de la empresa en donde ustedes están? Si lo pueden poner en lo que es el chat, serían bienvenidos. Muchas gracias. Bien. Vamos a continuar, ¿les parece? Mientras van poniendo la información en el chat y yo voy compartiendo lo que es la información, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a ver en esta ocasión? Vamos a ver una introducción, es una hora, van a ser puntos específicos que vamos a tratar. Cada uno de los puntos que aquí menciono pudieran llegar a tener un desarrollo de mucho mayor, más tiempo. Sin embargo, los vamos a tocar de tal manera que podamos llevar el día de hoy una información que nos será útil para nuestra formación
para la empresa en donde ustedes laboran y para su desarrollo personal como profesionales, ¿sale? Una introducción, características de un cliente conflictivo, el modelo SARA. ¿Cuál es el enfoque del método Harvard, que es una de las escuelas de negocios más prestigiadas a nivel internacional? Y finalmente no estamos descubriendo el hilo negro, sino simplemente vamos a estructurar de cómo yo puedo tratar a un cliente conflictivo, ¿sí? Y un punto muy importante que lo puse como punto número 5: siempre lo que realicemos en la empresa tiene que tener un enfoque al cliente, aún más tratándose de las personas que están directamente relacionadas con la venta del producto o servicio de que se trate. Vamos a ver de dónde nos acompañan. Por aquí Arlet, Grupo 12, Doso, produce agua Jayapan. Un gusto, ya me ha tocado colaborar ya hace algún tiempo con ellos. Giovanni Zamora, recursos humanos, reclutamiento de ventas de alimentos y productos de temporada, análisis organizacional, grupo constructor de Jalapa, de producción de agua también. En este caso, sean todos cordialmente bienvenidos. Bien, les comentaba, la visión del tratar los conflictos con los clientes lo vamos a ver desde dos perspectivas. En muchas ocasiones son las características de las personas, de nuestros clientes, hacia la empresa o hacia la persona o hacia el producto. Pero en muchas ocasiones también las organizaciones, por falta de estructura, por falta de procedimientos, por falta de delimitar políticas, pudieran suscitar ocasiones de conflicto contra los clientes. Yo les preguntaría, ¿en alguna ocasión se ha suscitado algún conflicto de la empresa en donde están o en este caso, alguna empresa donde ustedes hayan trabajado, con algún cliente y que se haya suscitado precisamente por situaciones organizacionales con la empresa? Independientemente de que sea la empresa o sea el cliente quien suscite este conflicto, siempre debemos desarrollar la habilidad para poder ser intermediarios de la solución que vamos a encontrar. Aquí esta parte es muy importante por lo siguiente. Cuando vamos a desarrollar la habilidad de intermediarios, debemos estar conscientes que tenemos que estructurar y diseñar una estructura, una personalidad dentro de la empresa que la forma de pensamiento, la forma de tratar a las personas, la forma de colaborar con el equipo de trabajo, nos tiene que garantizar el éxito para poder encontrar la solución al problema que se presentó. Cuando yo les comento esto, es muy importante quién lo va a tratar, cómo lo va a tratar, pero también es muy importante las características de la persona que lo va a tratar, ¿sí? Si nosotros queremos solucionar un problema, por ejemplo, una empresa que tiene conflicto con los clientes, con una persona dentro de la empresa que no tiene ciertas características para darle ese trato al cliente, en este caso lo que vamos a hacer es conflictuar más a la organización y en lugar de darle una solución, podemos perder el cliente, podemos perder ingresos y no nos estamos dando cuenta de por qué lo estamos haciendo. Simplemente nos vamos a enfocar a que el cliente es una persona conflictiva. Por lo tanto, el tratar este conflicto, debemos identificar, por supuesto, quién va a tener contacto directo con el cliente. Por aquí me están haciendo algunos comentarios. El licenciado, nada más una Sí, consulta. Está claro. pasando la diapositiva, es que no visualizo lo del contenido. No sé si está en otra diapositiva. No, no, estoy ahí, estoy ahorita, ahorita Perfecto. ¿sale? Gracias. A ver, por aquí ya está. Ahí está. Sí. Por lo tanto, el manejo de clientes conflictivos el manejo de clientes conflictivos es una habilidad fundamental que la tenemos que desarrollar dentro de la empresa y elegir a las personas que van a tratar.
este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como profesionales tienen que desarrollar ciertas características para lograr la empatía con las personas, para poder tener esa habilidad del trato hacia los demás, desde la forma de comunicación, desde la forma de acercamiento, desde la forma en cómo lo voy a llamar por teléfono, lo voy a citar en la empresa para poder solucionar los problemas, lo voy a citar a una hora y yo debo de estar consciente y ser responsable de esa hora precisa en que lo cité, estar o simplemente lo voy a poner en contacto con una persona para que le dé solución, pero que lo va a citar a una hora y a esa hora no va a haber quien lo atienda. Yo les pregunto, ¿se pudieran suscitar situaciones como esta en las empresas? Muy seguido. De por sí el cliente ya tiene una insatisfacción, ya tiene una situación de incomodidad y de repente lo citamos en la empresa o le llamamos por teléfono y le hacemos una serie de promesas o de situaciones en donde le vamos a dar solución a su conflicto. Y en lugar de darle solución, lo empezamos a acrecentar. En lugar de darle esa solución, lo que vamos a lograr es que el cliente se moleste, se aleje, perdamos la cuenta o el cliente o la venta que vamos a realizar. Por lo tanto, es muy importante tres aspectos en este caso. Primer punto, entender por qué los clientes se vuelven conflictivos. ¿Es culpa del cliente? ¿Es culpa del producto? ¿Es culpa del trato que se le dio? ¿Sí? Identificar los diferentes tipos de comportamiento conflictivo. Cualquier comportamiento conflictivo, si nosotros conocemos las técnicas para poder tratar este tipo de personas, ¿cómo las podemos desarmar ante cualquier expresión, ya sea verbal o ya sea de alteración de la persona? Nosotros podemos identificarlo y llevarlo a nuestra zona de negociación. La parte esencial aquí va a ser negociar con ellos. Y en el momento en que negociamos con ellos, vamos a darle una solución a ellos, pero ¿quién va a estar ganando a final de cuentas? Vamos a estar ganando nosotros como empresa, ¿sí? Hay una frase que dice que el cliente siempre tiene la razón. En muchas ocasiones no, pero si negociamos con ellos, ellos se van a quedar con la idea de que ellos están ganando, cuando en realidad quien está ganando es la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Desarrollar estrategias efectivas para desactivar el enojo y encontrar soluciones. En esto tiene mucho que ver la forma en cómo yo me voy a acercar. Si para mí es muy fácil en este caso únicamente llamarlo por teléfono, a lo mejor esta persona lo que quiere es verme. Oye, con el uso de tecnología será importante a lo mejor establecer una reunión vía Zoom para que yo lo vea, él me vea y podamos platicar, interactuar y desarrollar una comunicación más efectiva únicamente por el teléfono. Entonces tengo que identificar cómo lo voy a tratar, qué palabras voy a utilizar y de qué manera lo voy a desarmar. Hay algunas frases que podemos utilizar para desarmar las personas, como por ejemplo, ¿podemos hablar? Cuando yo hago esta pregunta a un cliente, ese cliente lo que va a decir, sí, claro, y sus expectativas se abren, pero se abren favorablemente. No abordo directamente el problema, sino primero abro la expectativa y que me permite entrar en ese espacio de negociación que hasta ese momento no lo tengo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos frente a nosotros es un conflicto y ese conflicto está latente. Cuando yo hago este tipo de preguntas para poder desarmarlo, lo que el cliente me está dando es abriendo la puerta para que yo pueda entrar a su pensamiento, a su razonamiento y la posibilidad de negociación, ¿sí? Al dominar estas habilidades no solo salvaremos una venta, sino que también mejoraremos la moral de nuestro equipo y la reputación de nuestra empresa. Hay clientes que son ofensivos, que llegan, gritan, ¿por qué? Porque piensan que como ellos están generando el ingreso en la empresa, pues se sienten con el derecho de exigir, ¿no? Sin embargo, en este caso sí es muy importante que también cuando vamos a tratar al cliente, cuando vamos a negociar, siempre vamos a proteger al equipo de trabajo, de tal manera que el equipo de trabajo siempre se sienta fortalecido por la empresa con la que está colaborando. La pregunta es,
están listos para transformar un desafío en su mayor fortaleza. Si nosotros ese cliente conflictivo logramos negociar y logramos encontrar soluciones, ¿cuánta gente, cuánto contacto tendrá él que en lugar de generar una limitante para la venta, este cliente conflictivo nos puede aperturar un mercado con toda la gente que conoce, con toda la gente que tiene contactos? ¿Sí? Vamos a ver qué nos comentan por acá. Servicio al cliente de Agua Jayapa. Veo que están varias personas de Agua Jayapan, me da mucho gusto. La empresa de ustedes todos los días tienen contacto con el personal. Habrá personas que les piden 30, 40, 50, a lo mejor garrafones para las grandes empresas. Y en este caso, a veces el trato hacia el personal de la venta se puede ir a suscitar un tanto rasposo, un tanto conflictivo. Sin embargo, aquí es muy importante la forma también como el vendedor, el que está dando el servicio directo al cliente, cómo llega, cómo se presenta, cómo se dirige, las palabras que utiliza para poder desarmar cualquier conflicto que se pudiera presentar con el cliente. ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría que fueran haciendo comentarios, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, a lo mejor yo tengo esta experiencia, me ha pasado esto, he vivido esta situación en el trabajo, todo eso es, por supuesto, bienvenido, lo vamos a estar comentando, lo vamos a estar viendo, en lo que es el chat. De igual forma, las personas que puedan encender su cámara, sería excelente. Es parte de la comunicación, es parte de la interacción para poder ver eh, cómo nos comunicamos en esta sesión y cómo vamos desarrollando lo que es el tema y recibiendo, por supuesto, los mensajes que estamos brindando. ¿Cuáles son las características de un cliente conflictivo? Quejas constantes e irrazonables. De repente hay clientes que por todo se molestan y en una semana podemos tener dos, tres quejas de una misma persona. ¿Qué sucede cuando ocurre esto? El equipo de trabajo, literalmente, termina fastidiado con esta persona. ¿Por qué? Porque todos los días existe un hostigamiento de esta persona. Existe agresividad y falta de respeto. Ahora, aquí hay algo muy importante. Nosotros, dentro de la empresa, podemos tener nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de comunicarnos. Pero al estar dentro de la empresa, no nada más estoy invistiendo mi uniforme, estoy invistiendo la personalidad de la empresa. Por lo tanto, es muy importante que ante cualquier circunstancia, nunca perdamos la cabeza en el momento de estar interactuando con las personas. Las palabras que yo utilizo, la forma en cómo me comunico, la forma en cómo me expreso, aún cuando yo estoy recibiendo una expresión agresiva de molestia del cliente, va a ser en representación de mi empresa. Por lo tanto, yo debo de ponerme prácticamente como una estructura, como una armadura, en donde siempre voy a estar mentalizado. Mi objetivo va a ser tratar bien al cliente y lo voy a empezar a desarmar con ese trato de respeto hacia esa persona, ¿sí? Quejas constantes, personas agresivas, personas que exigen de manera excesiva, falta de cooperación, amenazas de acciones legales o en este caso mala publicidad en redes sociales. Puede haber personas que simplemente es la expresión seria en el momento de generar la comunicación con los compañeros o en la empresa, ¿no? Personas que siempre están buscando lo negativo, tienden a discutir o mala educación o humor al momento de tratar a las personas. Sin embargo, aquí es muy importante lo siguiente. Cuando nosotros estamos interactuando con los demás, debemos estar conscientes de que yo represento a una empresa, una organización, y yo como empresa y como organización voy a generar una venta, un trato con un cliente. Pero en ese trato que yo le estoy dando, en ese tramo de relación que existe con el cliente, lo que va a existir es comunicación.
Comunicación que yo voy a esculpir lo más que se pueda porque soy en representación de la empresa. La forma de expresión, la forma de gesticulación, la forma en cómo yo expreso las palabras. Pero por otro lado, debo estar consciente que en este tramo de comunicación existen procedimientos y esos procedimientos yo debo de buscar tenerlos lo más estructurados posible. ¿Por qué? Porque cuando yo en una empresa no tengo procedimientos o procesos o procedimientos, que es diferente, que no los tenga estructurados, puedo yo ser quien esté suscitando muchas situaciones o características que aquí estamos mencionando. Antes de continuar con los siguientes puntos, me gustaría saber y conocer por parte de ustedes alguna situación que en su vida laboral, hayan tenido en donde se suscitó un conflicto y no necesariamente era por situación del cliente, sino por situación de la forma de trabajo, de la forma de estructurar los procedimientos, ¿sí? Por ahí me lo ponen en el chat, a ver si, o quién quiere participar, vamos a ver, a preguntarle a alguien. Juana Carrión, Buenos días. Sí, claro, dígame. ¿nos puedes poner un ejemplo de algún conflicto con algún cliente que hayas vivido en cualquier lugar en donde te haya tocado colaborar? Mm, bueno, al menos en el área donde actualmente estoy son los tiempos de respuesta. En este caso, bueno, es lo más pesado que tenemos con nuestros clientes, los tiempos a veces de respuesta. Obviamente nosotros hacemos lo posible por respetar, ¿no? Esa parte, pero a veces sí dependemos también muchísimo, así como yo creo que todos, de las empresas, ¿no? Entonces, sí, a veces es un poquito tedioso comentarles eso al cliente, ¿no? Solo nos falta este detalle para esto, para esto, para esto. Ah, ok, pero sí, insisten, insisten, y así estamos en el transcurso del día. Y ahí, por ejemplo, esta parte es muy importante. Lo voy a retomar más adelantito, la parte del tiempo. Cualquier situación que vivamos en la empresa se va a resumir a un punto. El tiempo de respuesta que le damos al cliente. Cualquier situación. Si nosotros en este caso le atendiéramos rápidamente al cliente, el cliente no nos va a molestar para nada. Sin embargo, ¿qué rodea si nosotros ponemos el tiempo como punto central? ¿Qué rodea alrededor de este punto para que nosotros podamos darle satisfacción al cliente? Yo les puedo poner, comentábamos al inicio, la licenciada Melissa en la presentación, haciendo referencia a algunos trabajos que me ha tocado desarrollar en el sector turístico. Por ejemplo, en el sector restaurantero. En el sector restaurantero, de repente la gente se ciega, se sienta y empieza a comer y a convivir y de repente se tiene que ir a las 10 de la mañana. Se levantan al 10 para las 10. En ese momento están midiendo su tiempo y de repente van y quieren facturar y quieren llevarse su factura al momento. ¿Han querido ustedes facturar en un restaurante? ¿Es rápido? Sí, no, no es rápido. Ojo, ahí estamos, es un ejemplo. En el sector hotelero, vas a pagar y de repente no se conoce cómo cobrar con tarjeta. La persona que está, espérame tantito. Y ese espérame tantito son 25 30 minutos, ¿no es cierto? Y el cliente se desespera. Por lo tanto, un punto, un factor para poder tratar los conflictos es el tiempo que le estamos dando al cliente. ¿Es favorable o debo trabajar al interior de la organización para poder esculpir lo más que se pueda este punto? Que ahorita lo vamos a retomar más adelantito. ¿Sí? Por Un eso hay ejemplo que otro nos puedas poner. comentario. Ay, Claro, disculpe, por supuesto. maestro. Hay otro comentario aquí en el chat. Pusieron recientemente se vendió Claro. un producto defectuoso del que no se tenía existencia para hacer un cambio físico, pero la empresa tiene una política de no devolución de efectivo, lo que hizo que el cliente se molestara mucho. Se le ofreció un canje del importe por otro producto y eso desinflamó mucho al cliente. Que ahí, por ejemplo, son las políticas.
Es otro de los puntos, yo le decía hace un rato, vamos a tratar el tiempo. Otro punto que vamos a retomar es las políticas. Cuando nosotros vamos a tratar al cliente en cualquier circunstancia, en cualquier situación, siempre es muy importante darle a conocer las políticas de la empresa. Si de repente yo quiero hacer una venta y por hacer la venta no le doy a conocer toda la información y el cliente se arrepiente o el cliente tiene una duda, es que nuestra política es esta. Oye, pero no me dijiste, no me expresaste del momento en que me ofreciste el producto que iba a ser de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Chocamos con el cliente. La responsabilidad de quién fue. A lo mejor el cliente no quiso el producto, pero también yo como vendedor no le di a conocer las políticas de manera clara al cliente. Entonces, ¿qué sucede? Perdemos el cliente, lo que aquí nos dice, generamos mala reputación, mala publicidad para el negocio. Entonces, es una cadena que vamos desarrollando. Sin embargo, aquí la parte importante es, si ya tengo el problema, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a desarrollar para poder darle esa solución? Se debe continuar. En todo este escenario de poder dar solución a los problemas, hay modelos de trabajo para darle solución a los problemas, ¿sí? Desde los temas de, por ejemplo, metodología de la investigación, donde voy a darle una solución a un problema que tengo, mucho más elaborado, de ahí se van extrayendo algunas técnicas, algunos modelos de trabajo que nos permiten darle una solución más práctica en la parte laboral. Una de estos modelos, por ejemplo, es el modelo que se denomina modelo Sara, dice. Fue desarrollado por un profesor en los años 80 como parte del enfoque de policía orientada a la resolución de problemas. Imagínense una ciudad donde hay muchos problemas y en el sector policial quieren encontrar soluciones. Entonces, como parte de esa perspectiva de creación, de darle solución a los problemas policiales, crean estos 4 puntos sencillos, pero que podamos extraer al sector empresarial. 4 puntos que nos dicen de manera resumida. Primero tengo que detectar cuál es el problema. El problema es el cliente, el problema es el tiempo, el problema son las políticas, el problema es en la organización que no tengo definido cómo tratar al cliente, quién lo va a tratar como cliente conflictivo. Cualquier persona puede tratar al cliente conflictivo o debo seleccionar a las personas que van a tratar a esa persona. Entonces, debo primero detectar. De ahí analizo. Cuando nosotros utilizamos la palabra analizar, quiere decir que un todo lo vamos a segmentar en partes. Y ese todo que vamos a segmentar en partes, lo vamos a analizar realmente. ¿Para qué? Para poder generar una respuesta para ese problema que estamos identificando. La pregunta es, ¿seguimos este procedimiento o este modelo al pie de la letra cuando tenemos un problema? En muchas ocasiones no. En muchas ocasiones, en lugar de darle seguimiento, reaccionamos ante el conflicto que se está presentando. Entonces, si nosotros vamos a darle un tratamiento al conflicto, yo debo de identificar cuál es el problema en sí que se me presentó con el cliente, porque puede haber muchos. Pero yo le debo de identificar primero cuál es el problema real que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque cuando el cliente se enoja por el tiempo, ya no nada más se enojó por el tiempo, sino ya se enojó porque llegó tarde el equipo primero. Ahí está el tiempo. Se enojó con el trabajador. Se enojó porque lo colocaron mal el producto, donde no estaba. Entonces ya empiezan a surgir varios elementos. Entonces necesitamos primero identificar o detectar cuál es el problema en sí de por qué el cliente se molestó o se enojó. En muchas ocasiones lo que hacemos en lugar de hacer esta acción razonada, reaccionamos ante el cliente. Aquí viene otra parte importante. Nos comentaba hace un rato Juana Carrión, que de repente los clientes se molestan por el tiempo. Y nosotros, dice, buscamos darle una atención adecuada. Pero ¿qué pasa cuando el cliente se molesta por el tiempo? Y yo le digo,
no se preocupe, en este momento ya le van a atender. En 10 minutos queda. A lo mejor para quitármelo en ese momento. Puede pasar. Pasan los 10 minutos y ¿qué sucedió? No se dio la solución. ¿Y qué ocurre con el cliente? Se exalta aún más. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar darle solución a los conflictos, no para salir del paso por el momento, sino a ver, vamos a analizar como equipo de trabajo cuáles son los problemas que tenemos. Y ahí vamos a sugerir en un momento más cómo lo podemos desarrollar o qué podemos hacer para irle dando solución a esos pequeños detalles. La ciudad de Jalapa, para los que viven en Jalapa, de repente le decimos al cliente, no se preocupe, ya está, está a la vuelta de la esquina, en 10 minutos llega. Les pregunto, ¿es cierto? Aunque estén a la vuelta de la esquina, se van a hacer más. Sin embargo, nosotros, por hacerlo sentir bien al momento de recibir la llamada, podemos hacer esa expresión, pero en lugar de darle una solución, estamos acrecentando el problema, ¿sí? ¿Algún comentario con estos 4 puntos? Cuando yo les digo estos 4 puntos, se pueden ver como que muy generales, oye, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, aquí lo que tenemos que hacer es un pequeño sistemita de trabajo en la empresa, en donde cada empresa es diferente, pero ese pequeño sistema que vamos a crear de acuerdo a la empresa, debe de tener primero identificar el problema. Por ejemplo, ahorita hablaban del tiempo, otra persona hablaba del procedimiento. ¿Qué otro problema puede presentarse? Por acá coméntenme. ¿Qué otro problema se pudiera presentar? Por aquí que nos apoye Gabriela. Pueden comentar en el chat si lo prefieren. Sí, adelante, adelante. También podría ser la actitud por la que a veces nosotros contestamos al cliente. La actitud, porque a veces podemos nosotros tener el chip de contestarle cordialmente al cliente, pero si el cliente está exaltado y yo soy muy cordial con él, porque me dijeron que fuera cordial, ¿qué voy a hacer? Lo voy a exasperar más. ¿Por qué? Porque va a sentir a veces como que me estoy burlando de él, ¿no es cierto? Lo que él quiere es, primero, que le hablemos con la verdad. Esa parte es sumamente valiosa e importante. Que le hablemos con la verdad. No me engañes, no me hables bonito, sino háblame con la verdad, ¿no es cierto? Entonces, sí es sumamente valioso e importante. Otra cosa, no tenemos que identificar los problemas para tratarlos al momento. Tenemos que identificar los problemas, detectarlos para tratarlos con tiempo, que se vuelva una forma sistemática de tratar los problemas, porque de esta manera vamos a ir estructurando las diferentes experiencias de los compañeros de trabajo para poder darle solución a esos problemas, ¿sí? Ese tiempo para poder detectar necesitamos desarrollarlo a través de un pequeño sistema en la organización. ¿Por qué les comento a través de un pequeño sistema? Porque hay empresas que tienen un solo lugar de trabajo. Hay empresas que tienen dos, tres sucursales. Hay empresas que tienen en la ciudad dos, tres sucursales. Hay empresas que tienen una sucursal aquí, otra a lo mejor en Coatepec, en otro lugar. Entonces necesitamos darle una estructura a este tipo de problemas que se presentan. Licenciado, comentaron en el chat que los cambios de las políticas que suelen ser constantes, también eso, en respuesta a lo que comenta. Y ahí viene otro detalle. Por ejemplo, yo les diría ahí, los cambios de las políticas suelen ser constantes y de repente el que le da la cara al cliente es el vendedor, es el que está al teléfono, es el que está en recepción. Si no existe una forma en cómo fluya la información dentro de la estructura de manera adecuada, siempre vamos a tener diferente información en las políticas. Y por supuesto que va a haber problemas, en este caso, en el momento de atender al cliente. ¿Por qué? Porque posiblemente quien lo trató inicialmente le dio unas políticas de trabajo y quien le está dando la respuesta le está dando otras políticas de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es sumamente valioso e importante. Ya estamos hablando de tres, cambios constantes en políticas, procedimientos y tiempo. A mí me gustaría que anotaran estos 4 puntos, por favor, porque es sumamente valioso e importante, ¿sí?
procedimientos, políticas y tiempo. En ese orden, independientemente de que en un momento vamos a retomar estos puntos. Ojo, están saliendo del equipo de trabajo que está participando, aunque ya los tenemos considerados, ¿sí? Gracias, licenciado. Si me da un breve espacio para una pausa, Claro, claro, por supuesto, adelante, adelante. ¿me permite compartir pantalla? Claro. Vamos a hacer una breve pausa nada más para compartirles un videito y continuamos con justo con la sesión. Permítame un momento. Permítame un momento. ¿Escuchaban el video, no, verdad? Ok, gracias. No. Ya listo. Ahora sí. Programas de capacitación. ¿Ya conoces nuestros servicios? En tu empresa, el recurso más valioso siempre será tu gente. Por eso, en CIEM, te ofrecemos soluciones integrales en recursos humanos, diseñadas para potenciar el crecimiento de tu organización. Nos especializamos en reclutamiento y selección para que encuentres al talento ideal. Aplicamos pruebas psicométricas que garantizan la elección del perfil correcto. Realizamos estudios socioeconómicos que te brindan seguridad y confianza en cada contratación. Además, impulsamos el desarrollo de tu equipo con programas de capacitación a la medida y fortalecemos tu empresa a través de un análisis organizacional que mejora procesos y clima laboral. Conectamos talento con oportunidades, porque cuando tu equipo crece, tu empresa también lo hace. Bueno, esta breve pausa solamente era para conocer nuestros servicios y comentarles que aquí compartimos en el chat nuestras redes sociales. Si les está gustando esta clase, nos apoyaría mucho conocer su opinión. Aquí mismo estoy compartiendo los links de una pequeña encuesta que nos serviría que respondan una vez que terminemos esta sesión. Y bueno, ahora sí, le cedo la palabra al licenciado Rodrigo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Damos continuidad. Retomando los puntos que les comenté, anotáramos. Surgió el punto de las políticas, surgió el punto de los procedimientos y como primer punto señalaron el tiempo, ¿sí? Ahí vamos tres aspectos que están directamente relacionadas con la sensación del cliente cuando nosotros los atendemos. De comunicación e influencia el modelo SARA. Ojo, son dos modelos con el mismo nombre, pero que de alguna manera lo estamos uniendo. El primero es un modelo que nos marca únicamente 4 puntos de cómo voy a trabajar lo que es un problema con el cliente. Detectarlo hasta donde le voy a dar una solución al cliente, pero de manera técnica. Este modelo, este modelo que estamos viendo, modelo SARA, nos hace, es como un poco más humanista en donde nos dice, sube al balcón, utiliza datos y hechos concretos, como que va a humanizar el problema para no nada más ir a la parte técnica, sino también cómo lo voy a tratar con el cliente. Dice, acércate, ¿cómo te vas a acercar? Oye, me voy a comunicar y cómo me voy a comunicar por teléfono, lo voy a llamar, voy a hacer una videollamada, lo puedo invitar por la tarde, que yo si yo sé que de 6 a 7 ya no tengo tanta actividad, pues lo cito a la oficina y le voy a invitar a un café y le voy a dar un trato exclusivo
¿Por qué? Porque es mi cliente. Les pregunto, si nosotros hacemos esto con nuestros clientes, los llamamos, los citamos para poder conversar, para poder platicar y decirle que efectivamente a lo mejor tenemos errores, pero queremos darle solución. Y lo invitamos a la empresa para poder platicar de esos errores que hemos tenido con él. Y en ese sentido, tomamos nota mientras lo estoy invitando a la empresa a tomar un café. Pregunto, ¿cuál sería la reacción del cliente cuando me acerco a él de esta manera? Consuelo, ¿cuál sería la reacción? Pues si lo estamos invitando, para él sería importante escuchar, ¿no? O sea, escuchar lo que él nos está diciendo y de ahí tomar una buena comunicación con él. Y entonces la reacción de él se va a sentir escuchado, se va a sentir atendido. Y es correcto, una vez que se siente escuchado, se siente atendido, el objetivo es manos a la obra. Ya hablé con el cliente se expresó, yo tomé nota, ahora yo tengo que hacer algo en favor de el cliente. Lo voy a hacer porque se suscitó el problema con un cliente, pero eso que yo realice lo puedo convertir o lo debo convertir en una forma sistemática de trabajo, en donde todos estos tres puntos que hablábamos, procedimientos, políticas y tiempo, se puedan conjuntar en beneficio del cliente para eliminar los conflictos. Dice, recuadra tu objetivo, describe tu propuesta o solución. Cuando nosotros estemos hablando con el cliente, vamos a estar tomando nota de los problemas, pero a la par, yo le voy a estar preguntando, ¿qué le parece si podemos hacer esta actividad para poder minimizar estos detalles? Y poco a poco vamos a ir mejorando, ¿le parece? Y en ese momento el cliente se siente halagado, se siente fortalecido, se siente tomado en cuenta y está consciente que no vamos a cambiar de la noche a la mañana porque hay procedimientos que son un poquito más complejos, pero que vamos a trabajar en diseñar este procedimiento de trabajo para beneficio de ellos, ¿no? Se abre la puerta al futuro, plantea las ventajas y expectativas de éxito. Nosotros podemos darle un tiempo al cliente para darle esa solución, para ir minimizando la solución o el conflicto o los problemas que se presenten. Sobre todo en la parte del tiempo, que es donde el cliente lo va a identificar, lo va a sentir y lo va a resentir una y otra vez. ¿Sí? En este caso, este modelo nos humaniza un poco más en cuanto a los cuatro puntos anteriores. Pero aquí cuando hablamos de acercarnos al cliente, tenemos que utilizar todas las herramientas que podemos nosotros desarrollar para acercarnos. Desde la comunicación verbal, la comunicación corporal, desde la forma en cómo me voy a sentar, dónde lo voy a citar en la oficina, con la computadora de escritorio, el cliente se va a sentar allá o al lado de la oficina, yo voy a platicar con él sin ninguna barrera. Pregunto, ¿todos estos elementos tienen mucho que ver? Por supuesto. Mientras menos elementos tengamos de barrera con el cliente va a recibir de mejor manera las soluciones y las propuestas que yo voy a realizar. ¿Sí? En una ocasión recuerdo a una persona que tiene años, que aparte es una persona que me ha tocado colaborar en varias ocasiones también con él. Trabaja en la ciudad de Jalapa lo que son los seguros. En una ocasión me dice, te invito a platicar en la tarde. Dice, vamos a platicar sobre un asunto. Dice, un asunto de su negocio. Y de repente me acuerdo que voy y tiene su escritorio. Y al lado, tiene una mesa más o menos del nivel de las rodillas cuando uno se sienta. Y tiene una silla de un lado y una silla del otro. Siéntate. Dice, espérame tantito. Te voy a servir un cafecito. Así, así me trataron. Te voy a servir un cafecito. Sirve un cafecito de un lado, sirve un cafecito del otro. Y estaba platicando sobre ese asunto y en el inter de la plática me dice, esto lo acabo de aprender, me dice, porque elimino cualquier barrera que yo pueda tener con el trato de las demás personas. ¿Cuál era la posición? Estaba yo, estaba la persona y en medio una pequeña mesita, sin ninguna barrera, interactuando, platicando y cualquier situación que se expresaba, tanto yo lo escuchaba como él me escuchaba y tomábamos acuerdos. ¿Por qué comento este ejemplo? Porque la forma en cómo vamos a tratar al cliente
si queremos realmente darle solución a los conflictos. Si yo le hablo al cliente por teléfono y le digo, oiga, deme permiso, deme chance, es la última ocasión que voy a... No. O sea, realmente hay muchas situaciones en donde el cliente, en lugar de ayudar, el hablar por teléfono con el cliente, se va a exasperar más. ¿Por qué? Porque lo que quiere es darle una solución al problema en tiempo, ¿sí? Estos puntos que vamos a ver son muy interesantes porque es la escuela, pues, de las escuelas más prestigiadas de negocios a nivel internacional, ¿no? Los profesores de Harvard las desarrollan y en ese sentido se hace referencia a cómo tratar este tipo de situaciones. Dice separar a la persona del problema. Cuando hacemos referencia al primer punto, dice separar a la persona del problema, nos dice que el problema con el cliente no es conmigo, no es con Rodrigo, sino el problema es con los resultados que yo le estoy dando. Ni siquiera es con la empresa, sino con el resultado del trabajo que le estoy dando. Y en ese sentido debo estar consciente, debo analizar y detectar cuáles son las situaciones que me están provocando problemas con el cliente. Concentrarse en los intereses. Dice, ok, ¿cuáles son los intereses que yo debo cubrir? Darle satisfacción al cliente, ¿sí? Generar opciones de mutuo beneficio, siempre. Cuando hablamos de generar opciones de mutuo beneficio, prácticamente es una negociación. Y cuando nosotros negociamos con alguna persona, con algún cliente, siempre siempre vamos a otorgarle el beneficio de escucharlo, de poder interactuar con ellos, de poder tomar acuerdos y poder asentar esos acuerdos, escribir los acuerdos. Cuando yo escribo los acuerdos, el cliente va a decir, ya gané. Pero ¿quién realmente está ganando cuando yo estoy llevando a cabo la negociación? La empresa que está negociando. Porque se va a ir fortaleciendo poco a poco con lo que el cliente le está dando. ¿Sí? Proceso para tratar clientes conflictivos, dice mantener la calma y escuchar activamente. Imagínense el ejemplo que le ponía yo hace un rato. Dos personas de frente a frente, una pequeña mesita y a lo mejor una libretita donde voy a tomar nota. ¿Cuál es el problema en sí? Cuando nosotros le decimos al cliente, quiero escucharte, ¿cuál es el problema que se te ha presentado? Me gustaría escuchar cuál es y poder interactuar para poder llegar a una solución. Me interesa como empresa fortalecerme para darte un mejor servicio. Quiero que estés contento y quiero que me digas a detalle cuál es la insatisfacción que tienes. Me gustaría darte un servicio de calidad. Ayúdame a hacerlo. Cuando el cliente empieza a escuchar este tipo de palabras y realmente son sinceras, prácticamente yo tengo que anotarlo, porque eso me va a servir a mí para poder fortalecer la empresa. El ofrecer una disculpa al cliente cuando ya estoy frente a él es muy valioso. ¿Por qué? Porque ya lo hice enojarse varias veces, molestarse, incomodarse. Y el yo ser un representante de la empresa para darle solución, no me quita nada el de pedirle disculpas, al contrario, me va a abrir la puerta para, ok, te voy a dar otra oportunidad. Y una oportunidad que yo tengo que aprovechar, ¿sí? Identificar el problema y necesidades subyacentes, presentar soluciones y opciones, establecer límites de manera respetuosa. ¿En qué momento yo voy a establecer límites? ¿Qué documento nos ayuda a establecer límites con el cliente? Puede ser contratos, cláusulas, ¿qué más? Políticas de la empresa, ¿sí? Pero hay algunas que nosotros son importantes que le demos al cliente. Tiempos de respuesta, por ejemplo. Es muy importante que el cliente sepa los tiempos de respuesta que yo le voy a dar. Si quiero un producto, pero no lo tengo en ese momento, me tiene que dar un tiempo considerable para que yo pueda pedirlo a mi sucursal, a mi proveedor, pero que el cliente lo sepa, que el cliente tenga conocimiento de ello, ¿no? Cuando yo les hablo de negociación, aquí vemos, por ejemplo, un esquema sencillo, pero que nos refleja en mucho lo que nosotros debemos buscar. Imagínense una persona que tiene o busca mucha cooperación. Son dos conceptos que vamos a trabajar en este esquemita.
lo que es la cooperación y lo que es la determinación por encontrar soluciones. ¿Sí? Lo que me importa, sí, lo que me importa son mis resultados. Si me importa también el otro, lo que me importa es la relación. Entonces, si yo no tengo una cooperación si yo no tengo una cooperación o las partes no tienen una cooperación y es mínima, y lo que a mí me interesa es yo nada más, prácticamente voy a estar en el primer recuadro. Todo lo que haga no va a ser para poder encontrar soluciones para un crecimiento mutuo, por lo tanto, me voy a quedar aquí, ¿sí? Esta persona que está aquí arriba, en la parte de arriba, en la parte naranja, recuadro de superior izquierdo, prácticamente es una persona que quiere ganar, ella prácticamente. Sin embargo, el recuadro lo que nos muestra, lo que buscamos nosotros, en dónde nos gustaría estar en todo momento, en la parte gris, porque la parte gris es donde yo estoy buscando ganar, ganar. Y cuando yo abro la puerta a la negociación, al trato con el cliente, acercarme con el cliente, que el cliente se acerque, platique, me diga abiertamente lo que piensa, lo que siente, cómo le estamos dando solución al problema o cómo lo estamos atendiendo, por muchos errores que nos diga, para nosotros es oro puro en la empresa. Todo lo que el cliente nos diga es oro puro. Les voy a decir por qué. Porque el cliente, la perspectiva que tiene el cliente es de cómo nos ve él de allá hacia acá. Y eso es oro puro, ¿por qué? Porque la realidad es la percepción. Nosotros podemos pensar que dentro de la empresa estamos trabajando excelentemente, pero ¿cómo nos está viendo la organización de las empresas de afuera? Entonces, por mucho que el cliente me diga los errores, yo los debo notar. ¿Por qué? Porque es lo que él está percibiendo. En mercadotecnia se dice que la realidad es la percepción, y es cierto. Entonces si la realidad es la percepción, yo debo cuidar también esa percepción que tienen mis clientes para con mi empresa, porque de ello va a depender también retener y atraer más clientes, ¿sí? Aquí hay unos puntos que yo les decía hace un rato. Me gustaría, para poder darle solución a esos problemas con los clientes o los conflictos, que desarrollemos un enfoque al cliente. Cuando nosotros hablamos del enfoque al cliente, es como cuando agarramos, imagínense que agarran una hoja blanca, la enrollan, queda un tubito. Ponemos la hoja, el ojo en la hoja, y vamos a ver una línea recta, que es ese tubito. Ese enfoque al cliente o ese ejemplo que yo les estoy comentando, lo que quiero decirles es identificar desde aquí cómo va a pasar el cliente desde que llega hasta que sale. El enfoque del cliente se va enfocando a qué puntos de la empresa toca el cliente. Esos puntos que el cliente toca, yo los debo esculpir lo más posible. Y el cliente va a tocar los puntos que yo decida si yo esculpo bien mi sistema de trabajo. Por lo tanto, con quién va a hablar, cómo va a hablar, en dónde se va a dirigir, en dónde van a recibir las llamadas, los pedidos, todo ello. Si yo hago un trabajo del enfoque al cliente, yo puedo diseñar, con ese ejemplo que les puse, cada uno de los puntos de este trayecto hasta que el cliente quede completamente satisfecho. Este concepto de enfoque al cliente está diseñado, está esculpido en lo que es los sistemas de gestión de calidad. No sé si alguien haya trabajado en alguna ocasión. Y esos sistemas de gestión de calidad hacen mucha referencia al enfoque al cliente. Y aquí, por ejemplo, yo hago referencia a un punto. Diseñar ese enfoque al cliente, sobre todo en el sistema de ventas, con el enfoque al cliente. ¿Sí? El sistema de ventas, ¿quiénes trabajan con el cliente? ¿Qué áreas están en contacto con él? Hay áreas que se salen y que
están de manera alterna en contacto con el cliente. Una de ellas puede ser el área de cobranza, otra de ellas puede ser el área de facturación. Pero ¿cómo puedo yo hacer para que se interrelacionen y se integren a este enfoque o este sistema de ventas para que el cliente esté completamente satisfecho? Y aquí hay 3 puntos o 4 puntos que aquí están marcados. Los formatos. En el área de ventas se necesitan formatos, ¿sí? ¿Todo el personal conoce cuáles son esos formatos? Con las manos, digan ustedes, del 1 al 10, eh, ¿qué tanto los conocen? Coméntenme con las manos. Consuelo, 10. Pero todo el personal. Es que soy yo solita. Ah, ok, ok. Entonces sí, todo el personal. Sí. Ahora, cuando nosotros tenemos personal diverso en el área de ventas, el detalle es, ¿todos conocen realmente los formatos? Ah, sí, conocemos los formatos. Son 5 formatos los que trabajamos. Uno de la prospección, otro el seguimiento. Conocemos los formatos, los pedidos y todo ello. ¿Cuáles son los requisitos de esos formatos? ¿Todos los conocen? La otra, ¿cuáles son las políticas en todo lo que es el área de ventas? ¿Lo conocemos? Y ahí fíjense, estos 3 puntos son bien importantes por lo siguiente. Si nosotros no conocemos los formatos, tampoco conozco el detalle de los requisitos, no conozco las políticas, ¿en dónde se va a reflejar estos problemas? Se va a reflejar en el tiempo. ¿Por qué? Porque voy a retrabajar lo que ya se hizo o lo voy a convertir en un conflicto con el cliente. Por lo tanto, yo necesito nuevamente sentarme y esos problemas que tengo, una cosa es tratarlos con el cliente, interactuar con el cliente, retomar información, pero por otro lado, ¿en dónde lo voy a aterrizar en la empresa para poder darle solución? Y la solución prácticamente está en estos 4 puntos, tanto formatos, requisitos, políticas y, en resumen, todo esto se va a reflejar en el tiempo de respuesta con el cliente, ¿sí? Estos 4 puntos, yo recuerdo hace tiempo, cuando hacíamos referencia a sistemas de gestión de calidad, me decían algunos despachos, me decían, es que yo quiero trabajar con sistemas de gestión, pero no me quiero certificar. Ah, bueno, entonces necesitamos trabajar estos 4 aspectos, lo que son los formatos, requisitos, políticas, en cada uno de los engranajes de la organización. Aquí nada más nos estamos enfocando al cliente en el área de ventas, pero yo les sugiero, el lugar, el puesto de trabajo en donde estén, necesitamos forzosamente esculpirnos en estos 4 aspectos que vemos aquí. Si nosotros nos esculpimos aquí, prácticamente los resultados, tanto en la interacción con el cliente como en los resultados que vamos a tener en la solución de conflictos, se van a ir minimizando, siempre y cuando interactuamos con el cliente, lo podamos aterrizar a uno de estos puntos, forzosamente. En la plática que estábamos teniendo hace un momento, al inicio, surgieron, por expresión de ustedes, el tiempo, surgió las políticas y surgieron los formatos. Ya nada más el último que estaba aquí, que no comentaron en los requisitos. Esos requisitos también debemos de conocerlos a detalle, porque si no es un retrabajo. Imagínense ustedes que de repente van a dar un crédito a un cliente y el cliente ya está esperando su producto. Llega el día en que le van a dar el producto, pero oiga, ¿qué cree? No me dio este papelito. Oye, pero no me dijiste. Es que es un requisito. ¿Cómo se va a poner el cliente? Molesto. ¿Por qué? Porque no sabíamos a detalle cómo le vamos a dar ese crédito para el producto que iba a adquirir, ¿sí? La otra, una vez que identificamos los problemas, acostumbrarnos en la empresa a hacer círculos de calidad. ¿Alguien ha trabajado los círculos de calidad?
En resumidas cuentas, un círculo de calidad es sentarnos, independientemente de la forma sistemática de trabajarlo, sentarnos 3, 4, 5 personas y poner un tema. Y en ese tema empezar a comentar cómo le vamos a darle solución a ese problema. Cuando nosotros empezamos a diseñar un sistema de círculos de calidad, prácticamente lo que vamos a hacer es ir razonando, madurando ideas, plasmando soluciones hasta que encontramos la solución más efectiva. ¿Para qué? Para que los tiempos de respuesta para el cliente sean los menos posibles. El tiempo sea rápido. El servicio al cliente debe tener tres características. Debe ser oportuno, calificado y confiable. Oportuno en tiempo. Calificado, formato, requisitos y políticas. Confiable en tiempo. Cuando nosotros somos confiables, el cliente sabe que el producto va a llegar en el tiempo que lo requiere. ¿Sí? ¿Comentarios hasta este momento, perdón? Por acá. Conclusiones. Dice, en conclusión, dominar el manejo de clientes conflictivos no es una debilidad, sino una fortaleza. Aplicar las estrategias adecuadas podemos transformar una situación negativa en una oportunidad para la lealtad y el crecimiento. Cuando nosotros tenemos un cliente que es conflictivo y logramos darle una solución, prácticamente tenemos un cliente que ya logramos retenerlo y es difícil que se vaya. ¿Por qué? Porque se sintió atendido, ¿sí? 4 puntos que yo me quedaría aquí es la empatía, es una de las mejores herramientas. Ponerme en el lugar del cliente para poder darle esa solución y para poder entender su insatisfacción. Cada conflicto es una oportunidad para mejorar. Si nosotros lo trabajamos, lo sistematizamos y trabajamos los círculos de calidad. La escucha activa es la clave para desarmar la tensión totalmente. Un problema resuelto se fortalece la confianza. ¿Y de qué manera la va a fortalecer? Prácticamente el cliente se va a ir dando cuenta que trabajamos los puntos que a él le incomodaban y por lo tanto el cliente nos va a tender la mano, nos va a estrechar la confianza y no vamos a perder al cliente. De nosotros va a depender prácticamente ello. ¿Sí? ¿Algún comentario de lo que comentamos en esta sesión, de lo que expresamos? Consuelo. No, todo muy bien. La verdad es que es súper importante practicar la empatía con el cliente, pero a veces el cliente no se deja. Ajá. Pero hay que trabajar en eso. Juana Carrión. Estoy de acuerdo con lo que Consuelo comenta, la verdad. Por acá, los demás que nos acompañan, ¿alguna expresión que quieran realizar? Por aquí alguien notó algo. Igual No, si pues hasta el quieren, momento todo, pues todo es así. Hay que tener empatía con el cliente y más que nada mostrarle confianza darle la confianza para que él pueda, para que podamos contenerlo hasta lograr lo que necesitamos, que es la venta. Hasta el horario y luego viene la posventa, que nunca tenemos que perderla de vista, ¿no? La posventa. Claro, Siempre. y Sí, más que nada una vez, aunque ya tengamos pues la venta realizada, creo que siempre es muy importante pues agradecerle al cliente la confianza que nos tuvo porque pues muchos trabajamos a través de una máquina o a través de un teléfono móvil. Entonces no estamos viendo físicamente al cliente y ellos están confiando en nosotros a sabiendas de que la situación en la que nos encontramos pues ya no es tan fácil confiar. así es. Así es, así es. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer comentar algunos puntos referentes a el tema de clientes conflictivos. Los puntos que retomamos los pueden que no se queden en el olvido, al contrario, el lugar en donde ustedes están, los pueden visualizar y los pueden plasmar y de manera rápida aplicar, empezando a diseñar sistemas de trabajo en donde estos 4 puntos, como a darle solución a situaciones internas de la empresa, lo que son los formatos, requisitos, políticas y tiempo. Y por otro lado, la forma en cómo podemos interactuar con el cliente para poder desarmarlo y generar esa empatía de trabajo. Muchísimas gracias, licenciada Melissa, cedo el uso de la voz.
Gracias, licenciado. Bueno, ya para finalizar, les agradecemos a todos. Ahorita nada más lo que sí nos gustaría es conocer su opinión, o sea, qué les pareció esta clase. Aquí en el chat de Zoom y en el de WhatsApp les compartí lo que es una breve encuesta de satisfacción, ¿no? Para conocer su opinión. Sí nos interesa mucho saber también, por ejemplo, qué temas les interesan, qué tal vieron esta clase. Y bueno, por supuesto, cualquier duda que tengan o comentario también lo pueden adjuntar ahí en nuestro grupo. Y también aprovecho para comentarles que de hecho esta sesión está grabada, entonces se les va a dar acceso en caso de que hayan entrado un poco tarde algunos o se hayan perdido alguna parte. No se preocupen, voy a compartirles a todos los que asistieron a esta sesión la grabación. Entonces, bueno, si me apoyan con respondiendo esa encuesta, que pues la verdad es muy cortita, como de 1 minuto, la terminan, nos apoyarían mucho. Y bueno, ya de mi parte, eso sería todo. No sé si hay alguna otra duda, comentario.